Desde el corazón de Canadá, para todo el mundo, este es Marcano Sin Tapujos. Un espacio donde la verdad no conoce fronteras y la conversación fluye libre y sin restricciones. Con ustedes, el comunicador que trasciende barreras, Edgar Marcano. ¿Qué tal, amigas y amigos? Hoy es 21 de marzo de 2025. En un mundo donde la información fluye libremente, pero no siempre claramente, es crucial ser críticos con las noticias que consumimos en los hilos narrativos que seguimos. En este contexto, un reciente artículo publicado por el periódico Panorama ha desatado una ola de cuestionamiento y teorías, sumergiéndonos en una historia que, aunque conocida por algunos, permanecía oculta bajo capas de política y poder. Hoy nos adentramos en los entresijos de una investigación que podría cambiar nuestra percepción de la democracia y los procesos en la República Dominicana. Panorama revela cómo la USAID, una entidad gubernamental de Estados Unidos, supuestamente desempeñó un papel clave en el diseño del escenario político dominicano durante las elecciones de 2020. Según el informe, más de 101 millones de dólares fueron canalizados a organizaciones locales en un periodo crítico que coincidió con las elecciones municipales y presidenciales. La comunicación no solo cuestiona la imparcialidad de la ayuda externa, sino que pone en tela de juicio la integridad del proceso electoral en sí. Lo que sigue es un viaje por un laberinto de acusaciones, respuestas gubernamentales y el temor palpable de aquellos que se atreven a hablar. ¿Estamos frente a un caso de influencia externa en una democracia soberana o es solo una coincidencia estratégicamente orquestada? Prepárese porque lo que van a escuchar podría alterar su comprensión de cómo se juega el poder en el tablero político global. Acompáñenme en este análisis profundo de los hilos que mueven las democracias y las sombras que a veces la controlan desde la oscuridad. La semana pasada, el periódico Panorama publicó en su edición impresa un artículo de investigación que expone la implicación de la USAID en el proceso electoral de 2020. No abordaremos el proceso de 2024, pues ya está ampliamente demostrado cómo se empleó el lawfare para debilitar a la oposición en esta contienda electoral. En el curso de esta investigación, Panorama revela que la USAID entregó más de 101 millones de dólares a las organizaciones Participación Ciudadana y Finjus entre 2019 y 2020. Guarden en su memoria el nombre de esta organización, Finjus. Este desembolso se realizó especialmente desde el 1 de octubre de 2019 hasta el 30 de septiembre de 2020, coincidiendo con el periodo más crítico de las elecciones municipales y presidenciales en la República Dominicana. Lo que compartiré con ustedes hoy es de conocimiento común, pero muchos no se atreven a expresarlo por temor a represalias, a lo cual es comprensible. No es un secreto para nadie que este gobierno actúa de manera autoritaria cuando se encuentra incapaz de refutar los comentarios críticos, recurre al uso opresivo de la justicia y en algunos casos hasta llega a amenazar de manera directa a los comentaristas que residen en el país. De los gobiernos en los que tú has tenido la participación de denunciar, de hablar de casos, ¿cuál es el más susceptible? ¿El gobierno del PLD, el gobierno del PRM o de los actores políticos? Este es más susceptible. Sí, este es más susceptible.
tienen mucho temor a la crítica. Los anteriores seguían haciendo lo que estaban haciendo. Hay una especie de susceptibilidad, como de una urticaria, una raquiña que tienen los políticos nuevos, porque todavía no han pasado por los varios filtros de los medios de comunicación, entonces se alteran con la mínima información. O sea que eso podríamos decir que es normal de los primeros tiempos. De este gobierno, ¿cuál ha sido el ministro o el funcionario que tal vez se ha quejado en el canal por algún comentario de ustedes? Todos. ¿Qué? A todo el que tú le saques un programa, llama para allá. Todos. Como ustedes recordarán, en octubre de 2019 comenzó a circular una intensa propaganda sobre un presunto fraude electoral que se preparaba para las elecciones municipales que se avecinaban. Durante ese periodo, diversos organismos adelantaron acusaciones contra el gobierno de aquel entonces, alegando que con la colaboración de la Junta Central Electoral se preparaba para cometer fraude en las elecciones municipales previstas para febrero de 2020. Estas organizaciones, junto con la Marcha Verde, llegaron a exigir la renuncia del Pleno de la Junta Central Electoral. Así que, compañeras y compañeros, lo que nosotros tenemos que concentrarnos es en apoyar la Marcha Verde y lo que pide la Marcha Verde. Así que, compañeras y compañeros, lo que nosotros tenemos que concentrarnos es en apoyar la Marcha Verde. Manifestaron su desconfianza hacia la imparcialidad del entonces presidente Julio César Castaño Guzmán y cuestionaron la fiabilidad de los escáneres utilizados en los comicios, pidiendo que no se emplearan esos aparatos. Escáneres que en aquel entonces fueron los que le dieron ganador a la oposición y que aún se siguieron utilizando en las elecciones del 2024. El primer movimiento clave en ese guión que benefició a esas organizaciones fue la renuncia de Roberto Saladín. Y en el día de las elecciones municipales de febrero 2020 transcurrió exactamente como lo preveían los protestantes de la oposición, casi como si siguiera un guión previamente escrito. Este desarrollo dejó al gobierno de turno completamente sorprendido y desconcertado. Inmediatamente después de la suspensión de las elecciones municipales antes del mediodía, el Servicio de Inteligencia del Estado se activó y logró descubrir parte de la trama que implicaba a un coronel jefe de la avanzada del actual mandatario y a un técnico de la empresa Claro y miembro del PRM. Consultado, auscultado el parecer de la dirigencia nacional hasta el momento, ya por los líderes como tal, como por sus delegados acreditados acá en la Junta Central Electoral, la verdad es que no tenemos una unanimidad de criterio, pero la Junta Central Electoral ha decidido y decide en este momento, siendo las 11:11 de la mañana, suspender las elecciones a nivel general, tanto en lo que tiene que ver con el voto automatizado como los municipios que llevan la boleta física. Sin embargo, para ese momento ya era demasiado tarde. Las piezas del tablero ya estaban dispuestas y el resultado de las elecciones ya parecía decidido. Esta acción es lo que se denomina hoy como un golpe de estado blando contra el PLD y su gobierno, dejando al partido en un estado de shock y desconcierto. Según sus propias plataformas, el partido oficialista PLD estaba en camino de obtener una victoria arrolladora. Aún recuerdo aquel sobrio mes de febrero de 2020 en la República Dominicana. 5 años después, y gracias a esta investigación de Panorama, todo cobra sentido y se aclara el paisaje. La afirmación de la OEA meses después, pasadas las elecciones presidenciales, de que no hubo fraude en las municipales ya no es relevante.
ya que este organismo fue parte de ese escenario diseñado para vulnerar la voluntad popular. Logrado extraer los datos y confirmar de forma científica y sin margen de error que los mismos, tanto el coronel Ramón A. Guzmán Peralta como el técnico Manuel Antonio Regalado, no solamente tenían informaciones sobre los actos descritos, sino que además apoyaban y colaboraban con los supuestos autores principales, a un grado tal que el técnico de Claro llegó a expresar que estuvo presente en el momento del hecho y que tenía un audio con evidencia de lo realizado a los equipos, expresando por escrito su disposición de sustraer los equipos, dispuesto a utilizar un vehículo y un uniforme de su compañía para encubrir ese presunto crimen. Por su parte, el coronel Ramón A. Guzmán Peralta tenía el control situacional del presunto hecho, a un grado tal que le daba órdenes de qué hacer y qué no hacer al técnico de Claro. Reiteramos que la investigación continúa, por lo que solicitamos no anticiparnos a los hechos, ya que hora tras hora hemos fortalecido el caso para dar con los autores principales con los que presuntamente colaboraban estos dos sujetos investigados, a los fines de ponerlo a todos. La OEA, en colaboración con la USAID, contribuyeron a la destabilización del país el día de las elecciones municipales y hasta las elecciones presidenciales, apuntalando a quien ellos habían señalado meses atrás como el próximo presidente de la República Dominicana. Aquí les presento claramente el esquema del fraude electoral, patrocinado por una potencia extranjera conocida como la USAID, con la complicidad de una élite de traidores que lideraban la Junta Central Electoral, Participación Ciudadana, Finjus y Marcha Verde. Al principio les pedí retener el nombre de Finjus. En febrero de 2020, Julio César Castaño Guzmán, entonces presidente de la Junta Central Electoral, anuló las elecciones municipales. ¿Y saben ustedes de quién es hermano el entonces presidente de la Junta Central Electoral? Nada más y nada menos que Servio Tulio Castaño Guzmán, un alto ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Finjus. Sí, esa Finjus que recibió millones de dólares por parte de la USAID según la investigación de Panorama. El guión fue perfecto. Allanaron el camino desestabilizando el país, alegando un supuesto fraude, y todo transcurrió exactamente como planearon. Lo consiguieron sin necesidad de tirar un tiro, perturbando la población y colocando a sus peones en posiciones claves para asegurar que no hubieran errores. El PLD, plenamente informado de la situación, optó por mantenerse en silencio y aún hoy continúan callados sobre ese tema, a pesar de conocer los detalles de cómo el fraude se perpetró en su contra. Señores, esto constituye un golpe de Estado contra la voluntad del pueblo. Si esto no es un golpe de Estado, me gustaría que alguien me explique qué es. Sin embargo, eso no fue todo. Tras robar las elecciones al oficialismo, una vez la oposición en el poder, aplicaron tácticas de la politización de la justicia y el lawfare, encarcelando a líderes políticos cercanos al presidente saliente, incluyendo a miembros de su familia, y el atentado ejecutado por el Estado contra la sede del Partido de la Liberación Dominicano, lo nunca visto en la historia dominicana. Permítanme hacer una aclaración. Desde la arrestación de Lula da Silva en 2016, muchos empezaron a familiarizarse con términos como politización de la justicia y lawfare. Pero, ¿qué significa realmente estos términos? Miren, la politización de la justicia se refiere a la situación en la que las decisiones judiciales están influenciadas por intereses políticos en lugar de basarse estrictamente en la ley y la evidencia objetiva. Esto puede ocurrir cuando los jueces son nombrados por su lealtad
voluntad política en lugar de su competencia o integridad, o cuando el poder judicial es utilizado como una herramienta por parte de los poderes políticos para perseguir a opositores o proteger aliados. Mientras que el lawfare, que es una situación que resulta de la primera, se le conoce como guerra jurídica, instrumentalización de la justicia, judicialización de la política o acoso judicial a la utilización abusiva o ilegal de los procesos judiciales, manteniendo una apariencia de legalidad para desacreditar o generar repudio popular contra un oponente. El acoso judicial permite obtener diversos resultados, desde detener indebidamente a los adversarios políticos, paralizar financieramente y desprestigiar oponentes, hasta debilitar o deponer gobierno. La guerra judicial se relaciona y suele coincidir con el fenómeno de golpe blando, una forma de acceso indebido al poder político sin utilizar las fuerzas militares, aprovechando las divisiones internas, así como las plataformas de redes sociales y los medios de comunicación para manipular la opinión pública. Estos dos fenómenos resultaron ser beneficiosos para el actual gobierno de Luis Abinader una vez instalado en el poder. Sin embargo, la tendencia del lawfare utilizada por este gobierno puede actuar como un cuchillo de doble filo, ya que podría provocar represalias o retaliación una vez se encuentren fuera del poder. Yo nunca olvidaré la humillación infligida por el brazo opresor de una justicia que nunca fue independiente, y sus voceros, las ratas de la comunicación del lawfare, burlándose constantemente y diciendo a los afectados del pasado gobierno: duerman con ropa. Todo esto se convirtió en un verdadero circo mediático. Pero el circo continúa en la actualidad. Precisamente la semana antepasada, cuando escuché detenidamente la primera entrevista del expresidente Danilo Medina, después de más de 4 años en silencio, en la que expresó, entre muchas cosas, que todos los casos de corrupción deberían tratarse de la misma manera, sin imponer color político y respetando el debido proceso. El expresidente reveló que había identificado más de 70 casos de corrupción del actual gobierno, y sorpresa, al día siguiente arranca el circo mediático de la desinformación. Uno de los panelistas que le había hecho preguntas afirmó que el expresidente exageró al decir que tenía bien documentados y organizados en una carpeta 70 casos de corrupción de la actual administración. Hay un refrán que dice que el agua se aclara sola al paso de la corriente. Yo creo que se está aclarando. Por ejemplo, que somos el partido más corrupto. En mi gobierno hubo 14 denuncias de corrupción. Pueden buscarlo en los periódicos, 14. Yo tengo de este gobierno 70. Tuve 8 años, este gobierno lleva 4. Y ya yo llevo 70, que la tengo tabulada, la tengo encuadernada. 70 denuncias, escándalos de corrupción. Lo mío eran cositas. Por eso yo estoy seguro de que todos los compañeros que están imputados son inocentes. Pero yo no soy juez. Los jueces deben decidir si es verdad o es mentira. Pero se verá. Señores, a veces puede sonar duro cuando digo que los dominicanos no leen y se dejan manipular con facilidad. ¿Cómo puede este comunicador experimentado y bien informado atreverse a decir que el expresidente exageró en ese comentario? Ese periodista debió haber reconocido que Danilo se quedó corto en esa observación. Y escuchen bien por qué digo que el expresidente se quedó corto. Especialmente, no sé si ustedes recuerdan, en el mes de mayo del 2021, 9 meses después de Luis Abinader haber asumido la presidencia, la ex procuradora Miriam Germán reportó tener 500 expedientes de corrupción. Más de 100 de esos 500 expedientes es de la actual administración. Entonces, me pregunto,
es que los dominicanos están consumiendo alguna sustancia que les impide enfrentar tanta desinformación. En marzo de 2025, Danilo Medina afirmó haber identificado 70 casos de corrupción, ante la cual recibió críticas de que estaba exagerando. Sin embargo, en el 2021, cuando la ex procuradora mencionó que tenía más de 100 casos del gobierno actual sobre su escritorio, la reacción fue un silencio generalizado. Esta contradicción demuestra que, aunque Danilo consideró al actual gobernante en su declaración, parece que muchos dominicanos no reflexionan adecuadamente sobre esta información. Entiendo que la voz de la mayoría de los comunicadores y periodistas en mi país tienen un precio. Sin embargo, han considerado el daño que esta actitud podría estar causando al país y a las futuras generaciones en el campo de la comunicación. ¿Dónde queda su objetividad al momento de ejercer la profesión de comunicación? Todos parecen querer congraciarse con los gobiernos de turno, pero no se puede servir a dos señores al mismo tiempo. No es posible estar con Dios y con el diablo simultáneamente. A pesar de todo, el PLD continúa confiando en la inteligencia del pueblo. Sin embargo, es cuestionable pensar que una sociedad sumergida en juca, ron, drogas, dembow y poco acostumbrada a la lectura le importe que el diablo se lleve el mundo por delante. ¡Qué ingenuos son los PLDistas! Aún no han aprendido. Además, es conocido que los países explotadores y sus agencias como la USAID, junto con el gobierno actual, son conscientes de esta situación que padece el país y prefieren que no haya cambio al respecto, facilitando así su gobernabilidad. A los PLDistas le diré, a veces la política se juega en el terreno del enemigo. Si juegas sucio, yo desplegaré toda mi artillería para responderte. Funciona de manera similar a cómo actúan las fuerzas del orden. Cuando las fuerzas del orden entran en territorio del delincuente, utilizan todas sus herramientas hasta neutralizar al malhechor, en lugar de esperar a que el bandido venga a ellos, porque eso nunca sucederá. Lo mismo sucede en política. Hay que ir al terreno del enemigo y enfrentarlo con toda su fuerza. Si este fraude electoral hubiese afectado en su tiempo al Partido Reformista bajo el mando del doctor Joaquín Balaguer o al PRD con el doctor Peña Gómez aún vivo, ambos líderes habrían incitado a sus militancias a levantarse y prender fuego a la nación por los cuatro costados. Porque si me topan, lo proclamo aquí y así lo ordeno a los compromisarios y a los PRDistas: la República Dominicana cogerá fuego. ¡Qué tiempos aquellos verdaderamente memorables! Con la reciente investigación de Panorama y las maniobras sobre las implicaciones de la USAID en el mundo y divulgadas por el presidente Donald Trump, dejando al descubierto las acciones de ciertas ratas de la comunicación dominicana que recibieron pagos de esta agencia, sumando las pruebas acumuladas sobre el fraude electoral de febrero de 2020 y el estrangulamiento financiero al PLD por parte del oficialismo en complicidad una vez más con la Junta Central Electoral en las pasadas elecciones de 2024, ¿qué más espera el PLD para actuar? Solo puedo decirle a todos los PLDistas y especialmente a la cúpula de ese partido que aún están a tiempo. Aprovechen el descontento ciudadano, rompan la retórica de la decencia y adelante a pesar del lofer, y que se joda todo. Recuerde, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Nos vemos y que Dios les bendiga. También hablé con Jenny Berenice, que me instruyó de muchas cosas y que ha llevado a que estemos revisando con ayuda de la USAID, con ayuda de la USAID, con ayuda de la USAID.